¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 23 de julio de 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Hoy vamos a ver si Jesús rechaza a su familia o a su mamá. Vamos a meditar hoy el Evangelio. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 a 50. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué expresión más fuerte que el Señor actuaba en aquel momento. Parece ser que Jesús rechazaba a su madre y a sus hermanos, como que no le interesaba. Pero me hace a mí pensar también cuando la Escritura, él mismo decía: el que ama a su madre y a su padre, o a su hermana o sus hermanos, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y efectivamente lo está cumpliendo literalmente. Pero al parecer, pero vamos a ver lo que dice el Evangelio. Mire, lo que dice el Evangelio, que sí, él estaba cumpliendo lo que había dicho. Al parecer que sí lo estaba rechazando, pero no es el que está rechazando, sino que nos da la enseñanza total que si nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, tal como Él dijo en su palabra, cuando le estaba instruyendo a sus discípulos, entonces sí somos hermanos del Señor. Ayer habíamos hablado que María Magdalena, que buscaba a Jesús llorando en el sepulcro, viendo y vio a dos ángeles, uno a los pies, otro a la cabeza, pero no estaba ahí el Señor. ¿Qué quiere decir esto? La búsqueda del Señor, pero no está. Pero ahora la búsqueda de nosotros del Señor es nuestro corazón, entablar palabra con Él, pero tenemos que cumplir lo que Él dice. Entonces, ustedes y yo tenemos el privilegio y el derecho de decir: somos hijos adoptivos. Somos hijos, somos hermanos del Señor. ¿Se acuerda al final del versículo que le decía ayer? Que subo a mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Ahí sí nos envolvió a nosotros como hermanos del Señor, porque nuestro Padre es el Padre del Señor. Pero para llegar a ser hermanos del Señor, tenemos que cumplir todos los mandamientos de la ley. La ley de Él. Doy un mandamiento nuevo: ámense unos a los otros. Que ninguna deuda tenga
más que la deuda es amar al prójimo. Es lo difícil de nosotros. Ahora viene aquí lo difícil para decir que yo soy hermano del Señor. Para decir que yo sí, alabado sea Jesucristo, ya soy salvo. Pero si no amas y no cumplas, no es hermano del Señor. Lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Dice, lo vamos a meditar. Entonces, todavía estaba hablando con la multitud cuando se presentaron su madre y sus hermanos. Estaban afuera. ¿Por qué no entraron ellos? Si son sus hermanos, imagínense que si yo estoy aquí hablando en un público, pero son mis hermanos y es mi mamá. Mucho que hacer, pero ellos sí pueden entrar, porque es mi mamá. Pero sin embargo, la madre del Señor siempre es obediente, siempre es obediencia a la palabra, tal y como cuando le dijo el ángel, llena de gracias, has encontrado gracia delante del Señor. He aquí, María es el recorrer del tiempo, pero para que nos deja una enseñanza para nosotros, es que debemos ser respetuosos a la palabra del Señor. Cuando dice la persona que le dijo que allá afuera está su madre y sus hermanos, el que decía, dice aquí, decía deseoso de hablar con él. Allá afuera dice, deseosos de hablar con él. Mire, como que hay una cosa, una noticia, mira, allá tu mamá y tus hermanos te quieren hablar, vaya a verlo. Así. Pero uno le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Mire, aquí hay otro personaje. Mire, lo vamos a leerle otra vez. Todavía estaba afuera hablando a la multitud cuando se presentó su madre y sus hermanos que estaban afuera deseosos de hablar con él. Ellos quieren hablar con ellos, su madre y sus hermanos. Uno le dijo, pero entonces vio y le fue a decir al maestro y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. La misma expresión que desea, y aquí dice deseoso de hablar. Ellos desean hablar contigo. Él contestó al que lo decía, el que daba la noticia, el que estaba dando la información, mire, allá afuera están tus hermanos, quieren hablar contigo. Él decía, y él les contestó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Como que Jesús no supiera lo que está hablando. Como que si no se diera cuenta que de verdad estaban su madre y sus hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Y le dio esta forma, señalando a la mano a sus discípulos. Mire, qué expresión más fuerte. No les dijo, todos ustedes son mis hermanos, no dijo eso, sino que dijo, les señaló ellos, los discípulos. Porque dice aquí, señalando con la mano a sus discípulos, dijo, ahí están mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque la obediencia de los discípulos estaban ya cumpliendo el mandato del Señor. Y por eso, por ejemplo, en San Mateo 10, 10:1, 10:2 en adelante, o en el 5 lo vamos a leer cuando empezó a hablar a sus discípulos, contándolo primero
Pedro dice, y todos los nombres de los discípulos. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No se dirige a países paganos, no entra a ciudades de samaritanos, vaya más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y de camino proclama el reino de Dios. Gratuitamente recibido, gratuitamente debe dar. El que trabaja tiene derecho a su sustento. Todas las instrucciones que decía el Señor. Y dijo, mire, los envío como ovejas en medio de lobos. Serán oídos por todos a causa, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Cuando los persigue en una ciudad, escape en otra, y les aseguro que no habrá recorrido todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Todas estas instrucciones, Jesús vio los resultados que él había hecho, que había dicho, entonces estaba muy complacido con sus discípulos. Por eso el versículo 7:21 lo vamos a ver nuevamente, siempre en San Mateo 7:21, dice, aquí viene el reclamo. Cuando él señaló a sus hermanos, cuando él señaló a sus discípulos, ellos son mis hermanos y es mi madre. Pero dice, cualquiera que no haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese, mire, ahí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Y mi hermano y mi madre. Ahí se vuelvan a nosotros. Los que no estamos ahí en este momento, los que nos hemos convertido, pero una vez nosotros ya conocemos quién es el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Servirle a Él, hablar con Él, hacer la voluntad de Él. Entonces ya viene en San Mateo 7:21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Pero aquí hay un grupo. En el 22, versículo 22 dice, cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártese de mí, ustedes que hacen el mal. Estos grupitos sí hablaron del Señor, sí hicieron profetizaron, sí hicieron milagros en el nombre del Señor, pero no estaban cumpliendo los mandamientos del Señor. La iglesia, que es propiedad del Nuevo Testamento, porque es la iglesia, los primeros cristianos, porque en el Antiguo Testamento es una parte, ese ya estaba, pero en el Nuevo Testamento, que son 27 libros o biblioteca, ¿quién pudo hacer esa colección de libros? La iglesia. Entonces había más evangelio, más cartas, pero esto no, este sí, este no, esto sí. Entonces eso es la autoridad de la iglesia, como para poder tomar en cuenta las palabras del Señor, y para que ustedes y yo lo podemos cumplir tal y como dice, sin cambiar la forma, ni la enseñanza, ni las interpretaciones, ni cambiar el sentido de la palabra. Eso es, para llegar a hacer esto, tenemos que cumplir, ojo, conocer la Escritura, conocer la iglesia, conocer la doctrina de la iglesia y hacer cumplir la liturgia sin cambiar la liturgia. Entonces sí, somos hermanos del Señor. Si no
estamos cumpliendo, si estamos haciendo algo que se me viene en la mente, o hago algo de lo que a mí me parece bien, que porque estoy muy emocionado, porque la gente me están llamando, porque la gente me están empujando, o soy muy importante y la gente se está dando cuenta que soy muy importante, entonces estoy haciendo algo más allá, más expectativa. Allí ustedes y yo no somos hermanos del Señor. El hermano del Señor, aquel que cumple la voluntad del Padre. Cuando dijo, a ti te daré las llaves, y solo esta iglesia tiene las llaves. Porque solo esta iglesia quien hizo la Biblia. Solo esta iglesia que tiene la autoridad de perdonar pecados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Solo esta iglesia que está vigilante, que tiene vigilancia, que tiene que cumplir todos los preceptos del Señor para hacer cumplir. ¿Por qué? Para que todos ustedes y yo seremos hermanos del Señor o madre del Señor, haciéndole con la voluntad del Padre que está en el cielo. Ay, queridos hermanos, no es nada fácil estar sentado, decir, te amo, Señor, te alabo, Señor, si estoy en contra de la iglesia del Señor. No es tan fácil decir, sentar aquí y decir, te amo, Señor, yo voy a predicar el Evangelio, pero estoy en contra de los mensajeros del Señor, o los discípulos del Señor, o la autoridad de la iglesia. No soy hermano del Señor. Entonces viene aquel día en el 7:21, donde le declararé que no los conozco. Fuera de mi vista, fuera, porque no hicieron la voluntad del Padre. No por milagros, no por profecías, no por oraciones en lenguas, sino que aquel que no cumpla la voluntad del Padre no puede ser hermano del Señor. Dios les bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.